Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. Esto es Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Y yo soy Alejandro Rosas, aquí con ustedes una semana más, con muchas historias, casi todas empapadas, porque si algo nos ha sobrado en estos días es el agua. Y por eso empezamos la emisión número 7.857.000 de este podcast con la famosa canción Raindrops Keep Falling on My Head, o sea, gotas de lluvia sobre mi cabeza, como cuando se traducía en la radio allá por los años 80, que fue el tema, digamos, de amor de la película Butch Cassidy and Sundance Kid con Robert Redford y Paul Newman. Y yo empecé con esa canción porque me gusta para empezar, pero también porque hemos estado encharcados, ya ven que a las autoridades no les gusta decir inundados, en los últimos días. Simplemente para recordar, la peor de todas fue en 1629, y eso fue porque llovió durante 36 horas seguidas, y la inundación de la Ciudad de México, que entonces básicamente era el primer cuadro, lo que hoy conocemos como el centro histórico, duró 5 años en que las aguas bajaran. Todavía por entonces había lago. Pero yo creo que el problema que tenemos es que Tlaloc no es el culpable. Son sus ayudantes, unos dioses menores llamados tlaloques. Los tlaloques tenían unas vasijas que contenían agua y cuando la derramaban es cuando llovía. Ahora, si se les rompían las vasijas de una forma violenta o con enojo, entonces, ¿qué venía para los humanos? Tormentas y granizo. Se cree que habitaban en los cerros y por eso muchos de los sacrificios infantiles se realizaban en las montañas o en los cerros. Y además, por ejemplo, cuando sacrificabas a un niño, pues tenías que hacerlo llorar mucho, porque el que lloraran mucho los niños por sacrificar significaba que las lluvias iban a ser muy abundantes. Pero bueno, entonces, como les digo, no pensemos en Tlaloc, más bien vamos a rezarle a los tlaloques que se aquieten, que no estén enojados y que nos permitan respirar tranquilos sin tanta agua alrededor. Y aquí vámonos con otra de las grandes canciones que tienen que ver con la lluvia, aquella gran película también, Cantando bajo la lluvia. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Y en nuestra gustada sección, que ya no me acuerdo cómo la había puesto, aquella de las mujeres, pero creo que aquí vale la pena hablar de el sexo débil, muy entrecomillado, porque yo sé que por ahí me van a comer vivo. A mediados de 1914, el general Álvaro Obregón y sus tropas ocuparon la Ciudad de México, más o menos entre el 15 y el 17 de agosto. Cada vez que llegaban las tropas revolucionarias después de la caída de Huerta, casi todos los revolucionarios lo primero que hacían al llegar a la capital era ir al Panteón Francés de la Piedad a rendirle honores y tributo a la tumba de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez. Pues bien, el 17 de agosto de 1914, Obregón, ya en la capital, dio su primer discurso formal en la ciudad. Y obviamente se lanzó contra los capitalinos, sobre todo contra los hombres, que no habían tenido el valor de defender al régimen maderista durante la Decena Trágica. Sin embargo, ahí mismo, en el panteón, reconoció a una mujer, perdón que lo diga así, que había tenido más huevos
de los que habían tenido los hombres en la capital en esos días. Esta mujer se llamó María Arias Bernal. Había nacido en 1884, estudió para maestra normalista, egresó en 1904, se fue a Querétaro a vivir y ahí fue profesora. Cuando empieza la campaña maderista de 1909-1910, se unió al antirreeleccionismo y llegó a ser incluso secretaria particular de la esposa del presidente Madero, es decir, de doña Sara Pérez. Con estas cartas credenciales, obviamente cuando viene el asesinato de Madero y de Pino Suárez, pues María Arias se puso en pie de guerra, organizó protestas en la capital del país, fundó el Club Femenil Lealtad y generalmente iba al Panteón Francés a rendir honores, discursos y sobre todo a criticar al régimen de Victoriano Huerta. Ella, desde luego, fue varias veces encarcelada por esos días. Pues bien, en agosto de 1914, cuando Obregón va al Panteón Francés, ahí se encuentra con María Arias y ya sabía quién era. Entonces, en medio del homenaje, se le ocurre a Obregón expresar lo siguiente: reconociendo el valor donde éste exista, entrego mi pistola a esta valerosa mujer, la señorita María Arias. Pistola que me ha servido para defender la causa del pueblo y que aquí en México solo puede ser confiada a la mano de las mujeres. Hay versiones más cortas que dicen que Obregón simplemente dijo: le entrego mi pistola al único hombre que hubo en México durante los días de la decena trágica, María Arias. A partir de ahí se le conoció a ella como María Pistolas y obviamente no se fue a tomar las armas ni a combatir, pero siguió su vida de activista hasta los primeros años de la década de 1920, cuando, debido a una enfermedad, perdió la vida. Como México, no hay dos. Estamos todavía en agosto de 1914. De hecho, estamos en el día 20. En esa fecha, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón entraron juntos a la Ciudad de México. Ya les había contado que unos días antes lo había hecho Obregón, pero pues obviamente tuvo la deferencia de ir por Carranza a la estación del tren. Ya llegó el primer jefe y entonces entraron juntos desfilando con el ejército constitucionalista por toda la Ciudad de México. La gente, desde luego, creyendo que era bastante fifís Carranza y Obregón, esperaban que sus tropas tuvieran un buen comportamiento en la capital. Pero no fue así. Los jefes carrancistas se comportaron como verdaderos bárbaros y delincuentes. Así, para empezar, dijeron: pues me voy a apropiar de una de estas mansioncitas porfiristas. Y entonces los principales jefes se quedaron con las principales mansiones. No solamente eso, la saquearon, obvio, se bebieron sus cavas, permitieron que sus hombres quemaran las bibliotecas porque, claro, necesitaban hacer fogatas para las tropas, para el asado, para la comida, así que bibliotecas enteras ardieron. Nadie podía creer que ese grupo de hombres tenía en sus manos el restablecimiento del orden constitucional. Acuérdense que Carranza fundó o creó el Ejército Constitucionalista para restaurar el orden constitucional que se había roto con el golpe de Estado de Huerta. Pues bien, estos bárbaros del noroeste y del noreste, porque de ahí venían, obviamente parecía que no iban a aportar nada bueno a la República. Carranza, desde luego, era el mejor portado. Era el primer jefe. Pero el problema con él no es que él se comportara mal, sino que se hizo de la vista gorda siempre y permitió que sus hombres le entraran con fe al botín. Es decir, si había posibilidad de robar, él se hacía de la vista gorda, robaban, saqueaban, hacían lo que quisieran, y entonces la gente empezó a ver el comportamiento de los carrancistas, y en esos tiempos acuñaron un sustantivo y un verbo que definieron perfectamente lo que eran los carrancistas. El primero fue con sus uñas listas en vez de constitucionalistas, porque tenían las uñas tan largas que todo lo que veían que podían agenciarse se lo robaban. Entonces, por eso eran ya no el ejército constitucionalista, sino el ejército con sus uñas listas.
Y el otro, un gran verbo que todavía hoy en día practican nuestros políticos a diestra y siniestra, pero que creo que todo mundo lo hemos usado en algún momento para definir a los que roban. El verbo fue carrancear, que pasó a la historia como sinónimo de robar. Así que recuerden, con sus uñas listas o carrancear, prácticamente son sinónimos y se refieren al acto prácticamente permitido de robar. Es uno de los grandes legados que nos dejó Don Venus. Y ahora sí, ha llegado la hora de... Un dato para ligar. Esta noche tiene que ser festiva porque el dato con el que van a ligar es bastante curioso, divertido, entretenido. Ya saben todo el protocolo anterior, así que ya no me voy a detener ahí. Lo importante es que al final de la jornada terminen en una noche de pasión sucia y desbordada. Ya una vez que están listos y han llegado a su bar, como vamos a hablar de montañas rusas, entonces lo que ustedes tienen que hacer es pedir algo con mucho hielo en las rocas, algo así verdaderamente casi congelado. Y una vez que ya detectaron a su prospecta o prospecto, entonces se acercan, saludan y antes de iniciar dicen salud por las montañas rusas. Obviamente puede llevar jiribilla por lo de las rusas, pero como nos vamos a dedicar a las montañas, entonces no pierdan el tiempo ni explicando ni tratando de entender nada. Ya una vez que están ahí, después de decir salud, le dicen a su prospecta: sí, brindé por una montaña rusa porque sabías que el 16 de agosto es el Día Internacional de la Montaña Rusa. Seguramente se te va a quedar viendo con cara de ¿Cómo es eso posible? Nadie festejaría algo así. Y entonces tú respondes: no, pues efectivamente hay que celebrarlo, porque la primera montaña rusa de la historia se construyó entre el 1650 y 1700 en San Petersburgo. ¿Sabes dónde está San Petersburgo? Se te va a quedar viendo. Si es culta te dirá, claro, en Rusia. Si es inculta te va a decir, no tengo idea. Y entonces tú dices, en Rusia. Por eso se llaman montañas rusas. Nada más que en esa época, aclaras, era prácticamente de madera y todo se hacía sobre un trineo. Y si no era la época invernal, no había manera de que pudieras utilizar la montaña rusa. Fue una de las diversiones favoritas de la zarina Catalina la Grande. Le encantaba tanto la montaña rusa que se mandó construir una, como buena rica, en su palacio de invierno. Ya después, con los extranjeros y los embajadores que llegaban a ver este tipo de diversión, en 1817 en París se construyó la primera montaña rusa que podía funcionar en cualquier momento del año y desde luego ya tenía rieles, ya tenía carros y ya tenía ruedas. Obviamente se movía con subidas y bajadas y la propia velocidad y la inercia, porque pues, la energía eléctrica todavía estaba muy lejos. Aquí en México, la primera montaña rusa apareció en 1892 y fue establecida en la Alameda Central de la Ciudad de México. Ahí había una feria fija que, claro, tenía su carrusel. Había una rueda de la fortuna conocida como Rueda Siglo XX y en el costado norte de la Alameda se montó la primera montaña rusa conocida en México. Unos años después, hacia 1906, en el Parque Luna, sí, también nosotros tuvimos un Parque Luna, se construyó otro parque de diversiones. Ahí era maravilloso porque te podías ir a patinar, había una pista de patinaje sobre ruedas, desde luego había espectáculos, por ejemplo, de prestidigitadores y transformistas, había teatro de tandas y también ahí tuvimos una montaña rusa. Eso era padrísimo para todos porque los que querían acción y velocidad, pues se subían a estas montañas. Pero antes de continuar, te ofrezco otra copa, la que tú quieras, pero pídela con mucho hielo porque todavía seguiremos hablando de montañas rusas. ¡Salud! Pues bien, la más famosa montaña rusa de México, no está en Six Flags ni en Reino Aventura antes, como se llamaba, fue nuestra querida montaña rusa de la Feria de Chapultepec, que la inauguraron en 1964.
Yo no sé si tú llegaste a subirte, ya también depende de la prospecta y la edad que ustedes le calculen, pero si tú eres alguien como yo, arribita de los 50, pues evidentemente te tocó la montaña rusa. Y entonces puedes comentar. Era prácticamente un suicidio porque a nadie le importaba tu columna vertebral, a nadie le importaba tu seguridad, llevabas un cinturoncito, aquí sí literalmente en la cintura, y el carrito te llegaba un poquito arriba de la región lumbar. Entonces sentías que se desbarataba, que se destruía, pero quien se llegó a subir seguramente lo recordará con nostalgia y alegría. Síguela en la Feria Chapultepec Mágico, porque tu pasaporte Super Ecolink incluye todos los juegos. Continúa solo $59.90. O bien diviértete con tu pase mágico a solo $9.90. De lunes a domingo, ya lo sabes, sigue la magia en la Feria Chapultepec Mágico. Desgraciadamente, con los nuevos tiempos, la Feria de Chapultepec cerró sus puertas en el 2019. Obviamente la montaña rusa quedó para la historia, pero ahora tenemos ahí un parque que se llama el Parque Aztlán. Sí, como el de los mexicas. Pero bueno, esa es otra historia. Así que te invito a la montaña rusa de la pasión y digamos salud. Y una vez más tenemos en esta ocasión... En los libros hallarás el tesoro del saber. En 1963, el famoso cronista, escritor, dramaturgo Salvador Novo publicó una más de sus obras de teatro. Se titulaba La Guerra de las Gordas y era una comedia en 2 actos. Es un deleite, si alguna vez la vuelven a montar, se la recomiendo. ¿De qué trataba La Guerra de las Gordas? Salvador Novo recuperó un episodio ocurrido en 1473. Todavía era el México prehispánico. Y el episodio sucede exactamente cuando el tlatoani de Tenochtitlán, Axayácatl, decidió ir a conquistar Tlatelolco. Estas 2 ciudades, que además eran ciudades gemelas, ya se traían ganas desde tiempo antes. ¿Por qué? Porque, ustedes recuerdan, en 1325 fue fundada Tenochtitlán. Pero como siempre hay inconformes y disidentes, unos años después de la fundación de Tenochtitlán, hacia 1337, un grupo dijo: ya no queremos al gobierno de Tenochtitlán, ya no queremos estar aquí, queremos fundar nuestra propia ciudad. Pero como tampoco estaban dispuestos a iniciar una peregrinación tan larga como la que los había llevado ahí, pues nada más avanzaron como unos 3,5 kilómetros al norte y se establecieron exactamente donde hoy está Tlatelolco. ¿Para fundar qué? Pues Tlatelolco. A partir de ese momento, pues más o menos se toleraron Tlatelolco y Tenochtitlán. Había una rivalidad política, el poder político lo tenía Tenochtitlán, el poder económico por el gran mercado lo tenía Tlatelolco. Tenían sus piques, sus rencillas, pero más o menos llevaban la fiesta en paz hasta que en 1473 a Tenochtitlán se le presentó la oportunidad de ir a conquistar Tlatelolco y cobrarse todas juntas. Por entonces, Mosquihuix era el señor de Tlatelolco y estaba casado con la hermana de Axayácatl, el tlatoani de Tenochtitlán. Él la maltrataba, la despreciaba, la humillaba con el pretexto de que tenía muy mal aliento, lo cual sí era cierto, pero no como para que la tratara como perro. El hecho es que Mosquihuix además no solamente no quería a su mujer porque era delgadita, de pocas carnes, decían las crónicas. A él le gustaban grandotas, de muchas carnes, bien dotadas, y tenía a sus amantes con este tipo, digamos, de naturaleza en el palacio a donde las llevó a vivir. Entonces la humillación para la hermana de Axayácatl era aún mayor. Axayácatl, cuando se entera que a su hermana la trataban muy mal, pues tomó esto como una afrenta personal y dijo: pues mire, me voy a vengar, pero también voy a aprovechar para apoderarme de Tlatelolco y de su mercado. Entonces, obviamente los mexicas, que eran muy buenos guerreros, se organizaron y Axayácatl se lanzó a conquistar Tlatelolco. Caminaron 3,5 kilómetros también para llegar hasta Tlatelolco y ahí se encontraron con la resistencia de los tlatelolcas. Fue una jornada de un día, o sea,
los tlatelolcas no tenían nada que hacer con los mexicas de Tenochtitlán. Pero en un momento dado de la batalla, ya cuando todo parecía indicar que iban a ganar los mexicas de Tenochtitlán y Axayácatl, vayan ustedes a saber qué estaba pensando Moxquihuix. Y se le ocurrió enviar un escuadrón de mujeres cuya mayor virtud guerrera fue arremeter desnudas, Sí, como lo oyen. desnudas contra los mexicas. Obviamente eran el tipo de mujeres que le gustaban a Moxquihuix. Grandotas, bien alimentadas, de cuerpos generosos. De muchas carnes, como señalaban las crónicas. Y ellas, sin pensarlo, se lanzaron contra los mexicas completamente desnudas. Y lo curioso es que, Yo no sé si para asustar o para llamar la atención. mientras avanzaban, se iban dando palmadas en la barriga, de tal modo que se oían sonidos muy extraños. Imagínense esa. Pero, además, como eran mujeres lactantes, avanzaron sobre los mexicas exprimiéndose la leche materna de las tetas con las que rociaban a los guerreros mexicas. Todo mundo se sacó de onda hasta Axayácatl. No sabían si aplaudir, pedir otra o atacarlas. Entonces el Tlatoani de Tenochtitlán dijo, a ver, no las lastimen, deténganlas, aprésenlas y sáquenlas del campo de batalla y terminemos con esto. Y así, las tomaron prisioneras, se las llevaron, las vistieron y regresaron al campo de batalla, y entonces Axayácatl subió al templo mayor de Tlatelolco, y ahí, sin mediar palabra ni discursos de ahora sí vengo por ti, nada, simplemente mató a Moxquihuix, el señor de Tlatelolco, y lo arrojó sutilmente desde lo alto del templo mayor para que se desmembrara en las escalinatas de ese templo. Así fue como los mexicas finalmente vencieron a los tlatelolcas, pero esta historia la recogió Salvador Novo en su obra teatral La Guerra de las Gordas. Se lo recomiendo, es buenísima. Y esto fue porque jamás la historia se atrevió a tanto. Saquen los paraguas, récenle a los tlaloques para que ya no haya lluvias, y mientras tanto sean felices y busquen la historia y el amor. Yo soy Alejandro Rosas, nos escuchamos la próxima semana. Una producción de Dixo.